tres amigas deciden dejar sus estudios, a sus padres y a sus casas para explorar un mundo nuevo, pero ¿realmente han tomado una buena decisión? Hoy les presento Snowball. Kanji, Aran y Soyeon son un trío de adolescentes problemáticas que se la pasan perdiendo el tiempo juntas. Si bien son demasiado diferentes, cuando se unen son imparables y parecen ser una sola persona. Siempre están generando problemas, tanto en la escuela como en la vida. Se burlan y engañan a su profesor e incriminan a la dueña de un karaoke sin remordimientos. El trío de amigas se la pasa muy bien, pero la curiosidad de explorar el mundo lejos de sus casas las hace fugarse. Claramente no saben cómo manejarse, y lo primero que les sucede es encontrarse con un hombre con malas intenciones. Si bien las chicas consiguen alejarse del sujeto, primero Kanji debe suplicarle que la deje ir. Sus amigas cuentan con mejor suerte, ya que el hombre no las alcanza y se llevan su billetera. Esto les permite dormir en un sauna, lugar que horas antes habían estado, pero que lo dejaron ya que estaban aburridas. Entre salidas a salas de juego, jugar con chicos y regresar esporádicamente a sus casas, Soyeon le hace una pregunta profunda a su mejor amiga. ¿Tiene un sueño? Como Kanji no sabe qué es lo que quiere, escucha el sueño de su mejor amiga. Ella quiere ser alguien en esta vida, por lo que piensa ser parte de una película. Por esta razón, las tres al día siguiente van a un casting. Soyeon da lo mejor de sí, pero no logra ser elegida. Esto la enoja, pero no tanto como la desaparición de Aran. Ellas habían estado juntas, pero de un momento al otro su amiga desapareció. Más tarde, las chicas regresan al lugar donde dejaron sus cosas y allí está Aran, bastante golpeada y con mucho frío. Ellas se enfadan, pero lo dejan pasar, hasta que a la noche su amiga se arregla para irse, con la excusa de que primero hubo guerra y odio para que luego aparezca el amor. ¿Qué sucede aquí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a Soyeon le comienza a parecer odioso el comportamiento de Aran. A la mañana siguiente, Soyeon, cansada de dormir entre las cosas del encargado y sus cosas, decide gastar el dinero que había en la tarjeta del sujeto y mudarse a un pequeño cuarto cerca de la capital. Pareciera que ahora sí las chicas se toman en serio su fuga, ya que Aran se encargará de traer el dinero, Kanji de cocinar y Soyeon de... bueno, ella está allí, pero no parece que estuviese allí. Los días pasan y las amigas se topan con nuevos problemas, como discutir por tener un gatito en la casa, sufrir el intenso calor en un cuarto muy pequeño, pero Kanji se las ingenia para que su amiga pueda soportar el verano dándole una cuchara de helado que días antes habían comprado. Pareciera que el calor descontrola sus hormonas y sus mentes, ya que las chicas terminan besándose. Al día siguiente, Soyeon se comporta diferente. Ella ya no quiere estar allí y constantemente le pide a Kanji que la deje sola. Ella intenta que todo funcione, pero su amiga ya no puede seguir soportando. Por lo que de un momento al otro las amigas regresan a sus casas. Nuestra protagonista pensaba que iba a ser regañada, pero sus padres se comportan demasiado amables y la sorprenden. Kanji sabe que no se portó muy bien que digamos, pero está agradecida de poder volver a su casa con sus padres y su perrito. Luego de unos días regresan a clases, pero Soyeon, quien alentó a sus amigas a dejar sus casas y fue la primera en querer volver, ahora les da la espalda, tanto a Kanji como a Aran. Por cierto, cuando puede, le deja claro a su amiga que lo que pasó en la casa fue porque hacía demasiado calor. Soyeon las trata como si fuese una bully, pero las extraña, por ende les confiesa que intentará ser parte de un nuevo proyecto. Por cierto, se burla de sus antiguas amigas, ya que una no se pinta los labios y la otra fue golpeada por sus padres, pero como Aran sí la continúa viendo como su amiga, le aconseja que las escenas de golpes debe exagerarlas. Para eso le recomienda que llore y grite mucho. Las cosas en la casa de Kanji no están nada mal, pero ella está angustiada, ya que extraña a Soyeon. Desgraciadamente, su amiga se aleja cada vez más de ellas, como si odiara sus formas de ser. Al día siguiente, la toma por sorpresa, ya que Soyeon las invita a la sala de juegos. Allí Kanji y Soyeon tienen una pequeña charla que termina a los golpes. Afortunadamente, el dueño del lugar evita que pase a mayores. Soyeon quiere imponer una gran barrera entre ellas y para eso decide ir en contra de su amistad, citando a Kanji después de las clases. Ella pensaba que su amiga no iba a aparecer, pero después de unos minutos, unas bullies comandadas por Soyeon le dan una gran paliza.
lo que inevitablemente acciona la intervención del comité anti-bullying. Un gran revuelo se genera en la escuela. Si bien no sucede nada grave, su profesor se la pasa diciéndoles que deberían tratarse mejor, que no les conviene ser expulsadas y básicamente quiere que se den las manos y se digan lo mucho que se adoran. Muy absurdo. En fin. Todo vuelve a la normalidad. Soyeon no molesta a sus amigas y Kanji ahora es odiada por el resto. Las horas pasan muy lentas, como si le faltase algo, pero en realidad ella quiere vengarse de su antigua amiga. Horas antes prepara un cuchillo y no sabe cómo, pero espera el momento para dar su golpe. Las horas y los días pasan. Ella conversa con Aran sobre sus sueños a futuro, pero nuevamente no sabe qué hacer. A las siguientes semanas intenta trabajar con Aran, pero esto no va del todo bien. Como si fuese poco, se vuelve a escapar de su casa y mientras dormía en la casa de Aran, ellas ven que ha comenzado un nuevo programa de reclutamiento de jóvenes talentos. Entre las personas que se postulan está su amiga, pero no saben si podrá quedar seleccionada. Kanji extraña a Soyeon. Ellas han pasado por tanto, pero el amor-odio continúa allí, y esto no la deja seguir, por lo que regresa a su casa y trata de volver a empezar. A la mañana siguiente busca paz en el templo donde asiste su madre, pero allí recuerda a su amiga y entonces decide terminar con lo que empezó. Eso sí, primero ve a su madre llorar por su falta de voluntad para salir de su pozo de incertidumbre. Esta señora ha llorado y rezado mucho cada vez que su hija desapareció, pero parece que sus oraciones no funcionan. Una templada mañana, Kanji se levanta, se viste y va a la escuela. Ella quiere ver a Soyeon y cuando las clases terminan y ve salir a su amiga, la increpa y le exige una explicación del por qué la trata así. Sus palabras toman por sorpresa a Soyeon, la cual le pregunta qué le sucede y por qué hace tanto escándalo en el patio. Pero su conversación cambia de tono cuando Kanji saca un cuchillo. Sin mediar palabras, ella se acerca a su amiga y toma la peor decisión. Luego de terminar su venganza, se escapa y a los segundos llama a Aran para preguntarle qué hace. Como ella está en la ciudad, no le queda otra que regresar a su casa. Allí se acomoda en el living a mirar la tele con su madre, hasta que ve algo que nunca pensaba ver. Su amiga aparece en un programa de televisión. Esto la hace llorar sin parar e inmediatamente se escuchan ruidos afuera. La policía ha venido por ella. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué sucederá con Soyeon? ¿Qué sucederá en la estación de policía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Aran, al final, fue la que intentó crear un nuevo camino para su vida, con deficiencias, pero un nuevo camino al fin. Y hasta aquí el resumen de Snowball. Bueno, una historia bastante caótica. Me gustan mucho este estilo de películas, espero que a ustedes también. Las pueden encontrar en las plataformas, o mejor dicho, en las páginas que ustedes ya saben. Desgraciadamente, por políticas de YouTube, evito decir nombres. Pero bueno, en general me gustó. Si bien hay momentos que son demasiado, ¿cómo decirlo?, lento para la historia, al final todo cobra sentido. A medida que iba conociendo a las chicas y la forma en la que vivían, pude entender básicamente por qué se comportaban así. En fin, como siempre lo hago, si le tengo que poner un puntaje, esta película yo creo que tiene un 7,2. Espero en los comentarios sus opiniones. De mi parte es todo. No se olviden de dar un me gusta, comentarlo, compartirlo, que esto me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo resumen.